Hola amigo, soy Alfredo. Si tu carro no arranca y no tienes herramientas especializadas para checarlo, aún hay cosas y pruebas que puedes realizar para darte una buena idea de cuál es el problema. Sígueme y te las mostraré. Algo que también deben de verificar es si la luz de carga, la luz de esta pequeña batería aquí abajo, esa rojita, la suya la puede tener en diferente lugar, pero se ve más o menos así, es si se está prendiendo o si se queda prendida cuando están manejando. Si se queda prendida cuando están manejando o si se prende, probablemente su sistema de carga no está funcionando correctamente. En otros vehículos pueden tener aquí el medidor de carga de la batería. Si este también está muy para abajo, no está cargando de la manera correcta. Las baterías deben de cargar alrededor de 13.6 volts. Si está descargada un poco más, pero si está abajo de 12 volts no está cargando, 12.6 no está cargando. Si tu vehículo es estándar, asegúrate que le estás pisando el clutch porque si no, no va a prender. Y si no, písaselo varias veces y trata de prenderlo a ver si el problema es el switch que tiene en el pedal del clutch. Si tu vehículo es un automático, entonces asegúrate que la palanca de velocidades está en la P de Park. Si no está ahí, ponla en la P de Park o muévela. Abre el switch de ignición y mueve tu palanca y ponla en Park varias veces para ver si así prende. Y si no prende todavía, ponla en la N de neutral y trata de prenderlo ahí. También asegúrate de oprimir el pedal del freno al tratar de prenderlo. Algo más que deben de checar es si el sistema de alarma está activado. Como aquí lo pueden ver que se está prendiendo y apagando. Si es así, su vehículo no va a prender. Esto lo deben de checar con el switch de arranque abierto. Aquí lo vamos a abrir y vean, ya se quedó fijo, ya se apagó. Ahí ya se puede prender el carro. Pero si sigue prendiéndose y apagándose, el sistema de alarma está activado y no va a prender. También cuando ya están aquí en este punto y abrieron su switch, le dan marcha y se fijan en las luces. Si las luces se apagan y se apagan completamente y no da marcha, entonces probablemente su batería está baja y necesitan checar sus faros para ver cómo se ven en ese momento. Para probar si la batería tiene suficiente carga, podemos prender las luces y caminar hacia adelante y tener un auxiliar que le dé marcha al vehículo mientras nosotros vemos las luces. Si las luces se bajan de potencia o se mueren, quiere decir que la batería está baja. En este caso ni siquiera están prendiendo las luces, las pueden ver, están totalmente muertas. La batería está bastante baja. Y si al darle marcha tus luces están fuertes y no se bajan, no se mueren, entonces tu problema no es la batería, tu batería está buena. Pues bien amigos, ahora aquí tenemos la batería de este vehículo, vamos a checarla. Las terminales tenemos que asegurarnos que estén apretadas las dos, porque si no están apretadas el vehículo no va a arrancar, va a hacer nada más ruidos o nada del todo. Entonces lo primero que nos tenemos que asegurar es que estén apretadas, que no tengan corrosión. En este caso tienen un poquito están sucias, pero realmente no tienen corrosión. Corrosión es de óxido, pero no es de la corrosión del ácido de la batería. Estas están bien y todavía tienen un poco de grasa aquí de la vez cuando se instaló. Entonces están en buen estado las baterías. Esta terminal se cambió ya y están bien, están apretadas. Entonces lo que necesitamos ahora es reemplazar la batería. Para reemplazar la batería vamos primero a desconectar el negativo, que es este, y segundo vamos a desconectar el lado positivo, que es este otro, siempre en ese orden para desconectarla.
primero el negativo y luego el positivo. Y cuando la desconectemos nos tenemos que asegurar, si están utilizando una llave como esta, de no hacer corto, porque si llegan a tocar este con este otro terminal van a hacer un corto. Entonces se necesitan asegurar de no hacer ningún corto. Entonces con esta la ponemos aquí, le aflojamos nuestra terminal. Otro poquito, vamos a aflojarla. Ya está. Usamos un desarmador si no tenemos suficiente fuerza para sacarla. Ahí está, ya se desconectó. Ahora vamos a desconectar el otro lado. Para el otro lado necesitamos una llave diferente, en este caso una 13. También cuando las vayan a desconectar, procuren no hacer corto aquí con el metal. Pero si ya desconectaron una de las terminales, no importa, ya están bien. Por eso es que esta se desconecta segundo la positiva, para evitar cortos. Esta, aunque toquen metal con la negativa, no se hace corto. Pero si llegan a desconectar esta primero y tocan metal, se va a hacer un corto. Ya la aflojamos esta, la positiva. La abrimos un poquitito para que sea más fácil sacarla y nada más con tantita presión y ya salió. Ahora lo que necesitamos quitarle, aquí esta está sostenida con un plástico para que la batería no se mueva. Necesitamos quitar esa parte, en este caso. En otros vehículos lo que tienen es una abrazadera que sube todo alrededor y se necesitan quitar los tornillos de aquí arriba. Pero esta está más fácil, esta es de aquí abajo. La quitamos. Si sus terminales de baterías están muy corroídas a la hora de quitarlas, pero la batería ya no sirve, lo que pueden usar es un poco de bicarbonato de sodio con agua en las terminales para limpiarlas. Antes de quitarlas un poco, de manera que puedan usar los dados, matracas y demás herramientas. Así les será más fácil. Si están muy corroídas o están las terminales quebradas, lo que necesitan es reemplazarlas. Esta es una terminal universal que pueden comprarla en los sitios donde vienen partes para reparar los carros, cualquiera de ellos, o casi en cualquiera, y nada más cortan la orilla de los cables y la montan y la aprietan aquí. Vamos a quitar esto. Ya lo sacamos. Esta es la parte que lo detiene. Nos fijamos cómo va. Esta parte de este lado va hacia allá. Y ya está lista. Ya nada más ahora no la podemos llevar para checar AutoZone o Rallis o cualquier otra parte como esas. Ahí nos la pueden checar y decirnos si está buena o mala. Y nos la pueden hasta recargar. Ahora vamos a reinstalar la batería. Para ahorrar tiempo ya puse el pedazo de plástico allá abajo que la detiene en su lugar para que no esté floja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de grasa de silicón en las terminales para protegerlas de corrosión, un poquito nada más. Y también en las conexiones. Si hacen esto, se evita en mucho la corrosión. Ahora conectamos al revés, desconectamos primero el negativo y luego el positivo. Ahora para conectarla se va a conectar primero el positivo y luego el negativo, para evitar cortos. Esto es por seguridad. La ponemos, le pegamos un poquito para que baje. Un poquito nada más, no necesita mucho. Para que baje bien y luego la apretamos. No la sobreaprieten, nada más apretada, pero asegúrense que no se mueve, que no está floja. Ahora vamos a conectar el lado negativo.
Lo limpiamos también. Un poquito de grasa. Lo bajamos lo más que se pueda. Y lo apretamos. Ya está apretado. Ya está apretado, ya está apretado. Cuando instalen estos, asegúrense que los cables de las baterías no quedan demasiado forzados, demasiado jalados. Y ahora ponemos un poquito más de grasa y hemos terminado. Después de cambiar la batería, este paso no es necesario, pero lo vamos a hacer porque quiero enseñarles cómo se ven las luces cuando la batería está buena y se le da marcha al vehículo. Entonces vamos ahora adelante, ya prendimos las luces, vamos ahora adelante, vamos a verlas cómo se ven. Ahí ven las luces buenas y brillantes, le dan marcha, vieron las luces, no se murieron, quedaron brillantes. En ocasiones parpadean un poco, eso es normal si parpadean un poco. Aquí las luces están bastante bien, están todas trabajando perfectamente, la marcha prendió muy bien el carro, no hay problema.